Doctor José Antonio Zárate Marceleño y quiero hacer esta grabación con la idea de explicarles el concepto de análisis. Muchos de los trabajos que les solicitamos, les pedimos siempre hacer un análisis, les pedimos que expliquen un poco más del concepto de hacer cosas simplemente mecanizadas, es decir, repetir, dar, copiar. Y lo hacemos sobre todo porque la tecnología nos ha permitido que muchas de estas cosas sean fácilmente reproducibles por máquinas, pero lo que aún los humanos llevamos una gran delantera y por lo que somos muy valiosos todavía y por un buen tiempo lo seguiremos siendo es por nuestras capacidades de síntesis, análisis, etc. Entonces, pasando a lo que es propiamente el análisis y para que por lo menos tengan una referencia y espero que les sirva más adelante, comienzo esta explicación. El análisis, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es la distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a sus principios o elementos. Es un examen que se hace de una obra, un tratado, examen de los componentes de un discurso y de sus propiedades. En informática es el estudio mediante técnicas informáticas de los límites, características y posibles soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento. En matemáticas es parte que se basa en los conceptos de límite, convergencia y continuidad que dan origen a ciertos tipos de análisis, por ejemplo, el cálculo diferencial, la teoría de funciones, etcétera. Todos, y hay una serie de tipos de análisis que dependiendo del área, ¿no? Desde áreas médicas, cuantitativas, espectrales, etcétera. Por ejemplo, en estadística, un análisis bacterial es también un método estadístico. Todo esto nos dicen que hay que distinguir y separar las partes de un todo. Es decir, seguimos el clásico método de divide y vencerás. Cuando normalmente nosotros vemos un problema, por ejemplo aquí, en lo personal para hacer un análisis, lo primero que hago es, ¿para qué lo quiero? ¿Qué es lo que voy a obtener del análisis? ¿Qué es la parte que necesito? ¿Cuál es el objetivo que tengo que alcanzar? ¿Hasta dónde tiene que llegar mi análisis? La primera parte que tengo que entender es de qué recursos tengo. Tiempo, conocimientos, recursos en la web que pueda encontrar, etcétera. Ya que tengo eso, ya puedo ver y delimitar bien el objetivo final de mi análisis. Mi análisis va a ser algo corto, va a ser algo sencillo, mi análisis es conocer algo simplemente, o mi análisis es dar un juicio de valor, mi análisis es entender algo para poder reproducirlo, o mi análisis es simplemente conocer algo. Eso es lo que debo de entender. Por ejemplo, aquí en este caso, el análisis que tendría que haber hecho sería simplemente ver a través de diferentes formas. Por ejemplo, este es un análisis que se usa en matemáticas discretas para hacer sumas, pero con diferentes sistemas de numeración. Entonces, lo que se basa en mi análisis es separar cada uno de estos elementos que me permitan, a través de entender cada una de estas partes, porque cada uno de estos elementos es una parte, entender sus similitudes y sus diferencias para ver cómo hay un mecanismo generalizado que no importa si estoy usando la base 10, que es la que usamos nosotros, la base 2, la base 5, etc. No importa. Al final de cuentas, el análisis me debe de identificar que los procedimientos, por ejemplo, aquí el sumar el 6 más 9, pues me da 15 cuando estoy en esta base. Pero si estoy 6 más 9 en base 16, me da una F, porque 16 abarca más elementos que la 10, pero el proceso de sumar es el mismo. Entonces el análisis me debería, en el caso de este análisis, lo que busco al final es entender el proceso para poderlo repetir. Repetir
más bien, más que repetir para poderlo aplicar, para poderlo hacer, hacer con él, utilizarlo. Es un concepto de utilización. En estadística, por ejemplo, yo puedo tener una serie de indicadores que son parte de mis recursos. O sea, para hacer el análisis, como les decía, tienes que tener recursos. Entonces, primero calculo los recursos que necesito y después veo a partir de eso cómo puedo hacer mi análisis. ¿Qué recursos puedo tener? Pues puedo tener muchísimos, desde recursos, valores que obtenga, puedo obtener recursos de lo que tengo en mi cabeza, o sea, todas las semejanzas que puedo tener, todo lo que he leído, todo ese tipo de cosas que me llegan a descubrir cosas, a descubrir nuevos elementos. Pongamos en estos casos, yo tengo una serie de indicadores, estos son así, estos son así, pero veo que estos de 100, o sea, son definidos a partir de este conjunto y estos son definidos a partir de este conjunto. Entonces, aunque tienen cosas parecidas, las dos primeras son parecidas, la segunda ya no es igual. Al ser este más grande que este, asumo que los números son más grandes. El promedio tiende a ser más grande, lo cual confirma mi sospecha. De hecho, si veo los números me da una idea que es cierto. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este análisis? Por ejemplo, una comparativa. Un entender de dónde vienen las cosas y a dónde van. Pero también deben de tener un objetivo final, por ejemplo, en este caso, es de que yo tenga este conjunto de elementos y pueda inferir de cómo son el grupo de datos que lo generó. Eso es muy importante porque yo en mi análisis tengo que explicar cómo obtuve los recursos o cómo tengo los recursos para generar el análisis. Y luego tengo que explicar cómo voy a decir, bueno, ¿qué obtuve? Si obtuve lo que yo esperaba obtener o no. O sea, tengo que tenerlo muy claro. También tengo que tener muy claro que normalmente durante la parte del trabajo de análisis podemos repartirlo en tres grandes partes. Primero, juntar los elementos necesarios. Si necesito datos, si necesito aprender procedimientos, si necesito un contexto, eso es el pre, antes del análisis. El análisis, así como dice la definición, ya que se supone que conoces y demás, entonces divides el problema en partes y te dedicas a entenderlo y a orientarlo hacia el objetivo que quieres obtener. Normalmente estas dos partes, la parte del preanálisis y el análisis como tal, idealmente uno debe de tratar de ser racional 100%, o sea, enfocarse en qué es lo que uno busca y qué es lo que uno quiere obtener, porque normalmente, por ejemplo, los sesgos cognitivos, o sea, si yo veo, por ejemplo, que algo anda mal, pero mi análisis interfiere en cosas viscerales como, ay, pues es que no puede ser porque es mi escuela, o porque son mi país, o porque soy yo. Entonces, tratar de eliminar ese tipo de sesgos, de decir, es que eso no puede ser porque lo que yo creo, tratar de eliminar creencias, prejuicios con preconcebidos y tratar de demostrar todo con hechos, todo que tenga una base, todo algo que pueda justificar. La última fase de los análisis, ya que revisan todo esto, la última fase de los análisis normalmente tiene que ser un texto, puede ser algo más explicativo, digamos, es muy sencillo, digamos que recuerden que están todavía en la carrera. Obviamente cuando ya estén en la fase profesional, pues esto no sería un análisis, o sea, tendría que ser un texto donde explicarían cuáles fueron sus fuentes, cómo entendieron el problema, qué es lo que sustenta su análisis, luego el proceso realmente de revisión, de entender, y muchas veces se van a dar cuenta que no nada más consiste en entender, sino en poder repetir, duplicar, prácticamente dicen, alguien entiende algo hasta que lo hace, que son varias de las teorías que existen acerca del aprendizaje.
Entonces, por ejemplo, en este problema de probabilidad, que tratan de entender, que te dice que el nivel de motivación contra este, la productividad, pues tiene muchísimo que ver, ¿no? Pero curiosamente el ingreso no tiene tanto que ver, o sea, la gente produce más por una cuestión de motivación que por una cuestión de sueldo, lo cual suena curioso, pero es interesante. Aquí obviamente en la parte de la última del proceso, que es la entrega de resultados, en cierta manera sí es útil, o podría ser bastante útil, el que veamos a partir de lo que entendemos, incluso hasta de lo que sentimos, de nuestros conceptos de empatía, presentar los resultados de una manera que, que puedan ser aceptables por las demás personas por las que vamos a entregar nuestro trabajo. Por ejemplo, una vez en un curso que me impartieron, me explicaron un concepto muy sencillo que se llama la um, creo que más o menos se entiende así. Y la hamburguesa de Roger creo que no me lo captó. Bueno, así me lo. Y que bueno, a semejanza de una hamburguesa, lo que te dicen es que cuando vas a presentar algo, lo que sea, siempre debes de entregar al principio un pan, es decir, una presentación bonita, o sea, una portada bonita de tu trabajo, que se vea que tu trabajo es limpio, o sea, y si es una presentación oral, pues tú tienes que dar también una buena apariencia, ser cordial. Se le llama hamburguesa porque después del pan viene pues ya lo que es lo que andas buscando, ¿no? En este caso entregas los resultados del análisis. Obviamente, si son malas noticias o son resultados que la otra persona no esperaba, pues hay que ser diplomáticos. Hay que ser diplomáticos en el sentido de que tú cuando presentas eso, creo que no era precisamente así, pero bueno, la idea es esa, de que primero entregas algo, suavizas a la persona, o sea, le entregas un trabajo y haces que la persona lo quiera aceptar, después ya le presentas realmente lo que debe de ser, y al final, en las conclusiones, debes de entregar también algo que concuerde, ahí precisamente está lo que sí debe de ser la parte visceral y racional, de que la otra persona, ¿qué es lo que espera de tu análisis? ¿Qué es lo que quiere? Cuando entreguen cualquier trabajo, piensen en a quién se lo están entregando. No es para ustedes. Claro, hay casos, yo me analizo a mí mismo y aún yo mismo, cuando saco mis conclusiones, trato de, pues, entregármelas como me gustan a mí. Entonces, si lo que su análisis no va a ser para ustedes, sino va a ser para otra persona, piensen en la otra persona. Por ejemplo, me entregan trabajos con una imagen que no se ve, o me dicen, es que es esto, pero dices, a ver, si tú fueras la persona que te fuera a revisar, o más que tú mismo, si sabes que la otra persona es de cierta manera, pues ponte en los zapatos de la otra persona y di, tengo que entregar mis resultados de esta manera. Es algo que tiene que pueden decir, es que yo sí le entiendo, sí, perfecto, pero tú no te lo vas a revisar. Si es para ti, qué bueno, pero si es para otra persona, lo cual es normalmente más esto. Recordemos, el concepto de la hamburguesa es primero algo amable, algo bonito, luego ya después el análisis con lo bueno y lo malo que tenga, y por último el pan de abajo. Eso se refiere a las conclusiones, a que de alguna manera seas diplomático, seas empático sobre todo y tengas conciencia de que lo que vas a entregar, de nuevo, si es para ti, pues igual no hay mucho problema, pero si no es para ti, porque por ejemplo muchas veces analicemos cosas que son, en mi caso, yo analizo noticias, analizo lo que viene en los medios, analizo películas,
pero al final el resultado es para mí, entonces por lo tanto, de aún así las conclusiones las doy para mí. Pero cuando ustedes tengan, cuando todos tenemos que entregar cosas que no son para nosotros, hay que ser muy empáticos en el sentido de que la otra persona, como primero tengo que entregárselo limpio, en orden, sin errores, y lo más claro posible. No pensarle que, es que es obvio que debes saber eso. No. Siempre me dieron un consejo muy bueno en el caso de las conclusiones, que es, no hagas pensar a la gente que te revisa de más. Dale las cosas parecido a esto, o sea, que diga, tu análisis dice un letrerito arriba, análisis, comprobación, le cambias colores, eso ayuda mucho. Ayuda a la persona que revisa y ayuda sobre todo en la evaluación a la persona que es revisada. Esto también se puede aplicar incluso a sus calificaciones. Pueden darse una idea de cómo califica el profesor, pueden ver las fórmulas, pueden ver qué es más importante para él, qué es menos importante para él, cómo le hace para calificar cada cosa. Y a partir de eso darse un criterio, porque nuestro trabajo siempre, ustedes también pueden evaluar a los demás y analizar. Y a partir de ese análisis tener unas conclusiones. Pongamos un caso, por ejemplo, ustedes pueden generalizar un trabajo, por ejemplo, de una materia, y a partir de estos datos decir, pues la materia, su promedio es 68, lo cual significa en la materia de contabilidad general, que no es excesivamente difícil, pero tampoco fácil. Podemos ver con los datos de arriba que tiene alrededor de una quinta parte de reprobados, pero hasta ahí es el puro análisis. ¿Qué es la entrega de resultados? La entrega de resultados, además de esto, es esta materia tiene un cierto nivel de dificultad, mmm, aunque se puede ver que también las buenas calificaciones son muchas. O sea, hay muchas calificaciones que están entre 90 y 100. Entonces, digamos que no es fácil, pero tampoco es realmente complicadísima. O sea, prácticamente de cada 10, 8 de los, este, de los estudiantes pasan. Entonces, pues a la hora que entreguen se presenta de tal manera que pueda dar resultados bastante correctos. Otra cosa muy interesante es que esta necesidad de que resuelvan problemas de análisis no es ni nuevo y lamentablemente se está pidiendo ya para todos lados. Como recordarán, mucho de lo que a veces no vengo es porque voy a evaluar. Y bueno, en general los problemas de ingeniería, digamos que eso porque ya hay un estándar. Se te pide que cuando termines la carrera tengas que tener estas características. De estas características, las primeras tres, que es resolver problemas de ingeniería, realizar procesos adecuados de diseño de ingeniería y experimentación adecuada, tienen que ver muchísimo con el análisis. Yo no puedo experimentar si no entiendo el problema. Yo no puedo hacer un diseño si no entiendo el problema, si no lo puedo analizar, y mucho menos resolverlo. Ahora, me pueden decir, bueno, es que no le entendí, no le entiendo, o me faltaron cosas. Y es el punto número 4. O sea, yo tengo que tener una comunicación efectiva. Yo puedo ver muchas tareas, por decir. Yo les digo, en presente las combinaciones y permutaciones de tales tipos. Y en lugar de entregarme eso, me entregan cuántas combinaciones, que veamos la diferencia entre decir, quiero las combinaciones a quiero saber cuántas combinaciones. En un caso es un diagrama donde se muestran los diferentes elementos, cómo se combinan o permutan. Y en el segundo caso son números. Pero es un problema de 4 que significa mucho comunicarse. ¿Sí? ¿Cómo nos comunicamos? Y parte de que puedan hacer un buen análisis son las dos cosas. Uno, en la primera etapa de todos los recursos que ustedes recopilan, necesitan comunicarse. O sea, comunicarse
no significa nada más con las personas, incluso comunicarse con los sistemas, comunicarse con Google, comunicarse con... Es comunicación. Ahora, ya después que hacen el análisis, un trabajo de separación de elementos para entenderlo, por último, la presentación de resultados también es una cuestión de comunicación efectiva. Me pueden decir, es que yo sí lo entendí, perfecto, pero no lo presentaste, la otra persona no lo entendió. Recuerden que todos nosotros tenemos nuestras limitaciones, entonces tratemos, en el caso del docente, tratamos de, nuestro trabajo es que esas limitaciones sean lo menos posible y que un concepto se pueda comunicar efectivamente a todos. Ahora, el hecho de que no lleguen a ser docentes no significa que no deban comunicarse efectivamente. Entonces, esa es la última parte del análisis, la parte de la presentación de resultados. Que esa presentación de resultados, pues es súper importante. Y que igual debe de presentar los elementos mínimos, limpieza, simpleza. No tiene que ser excesivamente larga, sobre todo al final, porque si el análisis fue muy largo y implicó muchísimas cosas, la gente quiere conclusiones cortas o muy enfocadas, muy en lo que ustedes necesitan. Entonces, espero que sea de utilidad para todos ustedes por los trabajos que tengan que presentar. Y y bueno, como verán, el análisis no se aplica en una determinada materia, se aplica en todas. Y en todas, en lo personal, a título personal, que me ha ayudado mucho a lo que podemos entender como análisis. Este, bueno, lo personal, a mí me encantan las novelas de suspenso tipo Conan Doyle, o sea, Sherlock Holmes, eh, Agatha Christie, el suspenso clásico. Me encantan las novelas de espionaje, que también implica descomponer los elementos en sus partes, implica incluso hasta el encontrar encontrar una conclusión que no se esperaba originalmente. Y bueno, también en el caso de que otra cosa que también les podría ayudar bastante, sobre todo para cuestiones de tratar con las personas, porque al final de cuentas ustedes, su educación está diseñada para que no sean simplemente operativos, sino puedan ocupar valores, puedan ocupar puestos directivos. Es, por ejemplo, el análisis transaccional, ¿sí? El análisis transaccional de, de Eric Berne. Voy a buscar rápido en Google para que lo puedan ver. Eh, es una recomendación, yo creo que el análisis transaccional es una parte muy interesante porque también lo mismo, a partir de una serie de elementos descompone la personalidad de las personas y te dice cómo te tienes que comunicar, cómo las tienes que manejar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no es mi área, yo no soy psicólogo, pero sí es muy interesante porque también igual descompone la personalidad en elementos y a partir de eso construye modelos que son muy, muy útiles. Uno de estos libros yo los tengo en digital, igual se los puedo compartir. Pero, de nuevo, no importa que sea análisis de libros, análisis psicológicos, análisis de teorías, análisis de lo que ustedes quieran. Todos tienden a lo mismo. Una parte que es juntar los elementos para poder hacer el trabajo. Segunda parte, hacer el trabajo realmente. Y tercera, presentarlos. En la tercera, como les digo, es admitido los conceptos empáticos. Es decir, cómo le gustaría al otro que se lo presente, y así yo creo que podríamos evitar muchos problemas. Muchísimas gracias, espero que haya sido interesante, que haya sido de su agrado,
Y como ven, se aplica a cualquier caso, incluso si habláramos de medicina, psicología, sería prácticamente las mismas ideas. O sea, preparas todo lo que necesitas, haces el trabajo de descomposición, de conocer y demás, y por último lo presentas. Pero en todos los casos siempre te tiene que quedar claro qué es lo que quieres, porque veámoslo como el clásico entradas, proceso y salida. O sea, un sistema. Un análisis yo lo veo como un sistema y tienen que tener claro las salidas del sistema, porque si no, no puedes definir ni el proceso ni las entradas. Muchas gracias.